Estamos en vivo, Muy ya buenos vamos a días entrar de video. para, listo. Muy buenos días para todos y todas. Bienvenidos a este Facebook Live. Hoy tenemos como invitado especial, en nombre de la Escuela Pedagógica Experimental, al doctor Antonio Lascano Araujo. Él es miembro del Colegio Nacional de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Permítame entonces saludar. Hoy nos está acompañando el doctor Antonio. También en esa transmisión nos va a estar acompañando Sofía, ella es estudiante de la escuela, quien nos va a hacer la bienvenida, la presentación del doctor Antonio. Y Ingrid nos va a colaborar en la moderación del Facebook por si de pronto tienen preguntas sobre la conferencia. Con mucho gusto pueden escribir en el Facebook y se las hacemos llegar al doctor Antonio. Entonces, Sofía, ¿puedes hacer la presentación? Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bien, Sofía, activa la cámara, por favor. vale. ¿Ya me ven? Sí, Sofía, dale. Vale. Bueno, Antonio Lascano Araujo nació en Tijuana, México. Él es un biólogo científico especializado en biología evolutiva y es divulgador de la ciencia. Es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde consiguió su licenciatura y su doctorado. Asimismo, es profesor de tiempo completo en la Facultad de Ciencias. Él ha estudiado durante 35 años el origen y la evolución temprana de la vida por medio del análisis de secuencias de genes y genomas. Ha sido profesor y científico visitante en Francia, en la Universidad de Orsay-París-Sud, en el Instituto de Pasteur de París, en la Universidad Alicante, Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad de Valencia, en la Universidad de la Habana, en Italia, en la Universidad de Roma, en Suiza en la ETH Centrum de Zurich, Rusia, y en la Universidad de California en San Diego. Es miembro de varios comités de asesoría de organizaciones científicas como el Instituto Astrobiología de la NASA. Ha presidido de la Sociedad Internacional para el Estudio del Origen de la Vida y fue el primer latinoamericano en ocupar este puesto. Dirige en las Islas Galápagos de forma honoraria en el Centro de Lynn Margulies de Biología Evolutiva. También fue designado presidente pro tempore de la Academia Iberoamericana de Biología Evolutiva. Ha dedicado grandes esfuerzos a promover en todo el mundo el periodismo científico y la docencia. Trabaja también en la promoción del estudio de la biología evolutiva y el origen de la vida. También ha tenido publicaciones y es el científico mexicano con mayor número de publicaciones en las revistas Science y Nature. Algunas de sus publicaciones son El origen de la vida, de evolución química y evolución biológica, La bacteria prodigiosa y La chispa de la vida con Alexander Oparin. Gracias, Sofía. Para nosotros es un honor tener al doctor Antonio Lascano. Entonces, doctor, bienvenido. Si quieres, puedes activar tu micrófono. Te escuchamos. Bien, buenos días. Creo que ya me escuchan todos sin problema. Sí, Sí, señor. si no me equivoco. Bien, muchísimas gracias. Quiero comenzar agradeciendo la invitación a estar con ustedes el día de hoy. Y el título que yo les había dado a las organizadoras de este evento era un poco distinto. Quiero hablar de lo que son los coronavirus y cómo evolucionan, más que hablar del COVID-19, que como seguramente muchos de ustedes saben, es en realidad el nombre que le damos a la enfermedad causada por la infección del virus. Entonces, no voy a hablar desde luego de ningún aspecto médico, porque no lo soy, sino que voy a hablar un poco de lo que son los virus y en particular lo que es el SARS-CoV-2, que es el agente que finalmente subyace esta enfermedad cuando sean las infecciones. Bueno, lo que habría que comenzar diciendo es que todos ustedes han oído hablar de los virus, la conciencia de que existían agentes patógenos más pequeños que las células
en realidad viene desde finales del siglo XIX, pero no fue sino hasta los años 30 cuando realmente se pudieron ver ya los virus como tales con ayuda del microscopio electrónico. Se sabía que había unas entidades que se comían a las células, por eso se les bautizó como bacteriófagos, es decir, tenían fe de bautismo, pero no tenían muy claro quién era el que realmente estaba destruyendo las células. Sabemos bien qué es lo que pasa. Los bacteriófagos, como pueden ver en esta fotografía con colores falsos, se acoplan a la parte externa de una célula bacteriana, inyectan su DNA, que aquí está marcado de color verde falso, y una vez que el material genético está adentro de la célula, empieza a ser traducido, empieza a multiplicarse y el virus realmente se adueña de toda la maquinaria molecular de la célula. Y aquí hay una cosa importante que hay que tomar en cuenta. Si yo tengo una bacteria, la bacteria puede nutrirse de lo que está en el exterior, crece y en un momento dado se divide. Se divide en dos o se divide en varias bacterias, depende un poco del grupo que estemos hablando, mientras que los virus solamente se pueden multiplicar en el interior de las células. Y esto, sin embargo, no impide que los virus puedan evolucionar. Evolucionan en un sentido darwinista y eso es muy importante tenerlo presente. Quisiera darles una idea del tamaño tan minúsculo de los virus, mostrándoles una fotografía que me gusta mucho. Esta es una fotografía que tomó Dora Maar, una fotógrafa francesa extraordinariamente creativa, extraordinariamente brillante, que como parte de su biografía uno puede decir que estuvo casada con Pablo Picasso, que nunca comprendió realmente la importancia del trabajo que ella hacía. Ella desarrolló toda una técnica para hacer collage y a mí esta fotografía en particular me encanta porque pueden ver cómo colocó la imagen de un pequeño velero en el cabello de una mujer, donde las ondulaciones del cabello recuerdan un poco las olas y la imagen es realmente muy poética, extraordinariamente evocativa. Pero era una fotógrafa tan extraordinaria que ven ustedes cómo alcanzan a ver los cabellos individuales en esta foto sin ninguna dificultad. Si yo tomo uno de estos cabellos y lo pongo al microscopio electrónico, esta es la imagen del cabello y aquí pueden ver ustedes el tamaño del coronavirus que está causando la pandemia mundial. Es decir, se trata de una entidad biológica extraordinariamente pequeña, de ahí la importancia que tiene el sabernos cuidar con agentes desinfectantes, con el cubrebocas, con la higiene constante, con el guardar la distancia prudente entre dos o más personas, pero se dan cuenta que es una entidad realmente minúscula. Lo que es muy importante tomar en cuenta es que a pesar del tamaño, de este tamaño, basta con cerrar la puerta de casa, basta con no salir a la calle de manera innecesaria y uno evita la infección. Esta entidad tan pequeñita realmente puede ser detenida si nos mantenemos adentro de casa y si evitamos las multitudes. Los detalles de cómo son los coronavirus, como los conocemos ahora, comienzan con la historia de una mujer extraordinariamente brillante, June Almeida. Ella era una escocesa que venía de una familia muy modesta, no había dinero en su casa para que ella pudiera estudiar en la universidad, pero era una mujer muy inteligente y además combinaba su inteligencia y su perspicacia con una habilidad manual enorme. Ella desde adolescente le gustaba la fotografía, hay varias imágenes que pueden encontrar en la red, y finalmente tuvo la suerte de encontrar un empleo como técnica. La gente no le prestaba mucha atención, en primer lugar porque era mujer, en segundo lugar no tenía el doctorado, en tercer lugar la menospreciaban,
pero hubo gente que se percató de su extraordinaria capacidad intelectual, de su extraordinaria capacidad manual, eventualmente consiguió un trabajo de técnica y, como pueden ver ustedes, fue ella la que por primera vez describe con una fotografía lo que son los coronavirus. Ella les dio el nombre en este artículo que publicó junto con Tyrrell, un investigador inglés que sí confió en ella, y pueden ver ustedes aquí precisamente las proteínas de la parte externa del virus, de donde se deriva el nombre de coronavirus. Eventualmente la historia tuvo un buen éxito, un buen final, hay que decirlo, porque ella recibió el doctorado, se dio cuenta que sin ello era un poco difícil mejorar en el empleo, entró a hacer una maestría, los profesores se dieron cuenta de la mujer tan extraordinaria que era, del ser humano tan excepcional, y rápidamente juntando los artículos que tenía, le dieron el doctorado, con lo cual su situación ciertamente varió. Pero estas espículas que ella describe por primera vez son precisamente las que ahora sabemos que le permiten al virus acoplarse con el receptor AC2 que tienen las células humanas, las tienen también muchos otros animales, varían por supuesto, dependiendo de la especie que estamos tratando, pero una vez que se acopla la proteína de la espícula, la proteína espicular, que es una proteína que tiene azúcares pegados, en fin, que se acopla con el receptor, el virus puede entrar. Estos receptores están presentes no solo en las células del tracto digestivo, del tracto respiratorio, no solo están presentes en el aparato respiratorio, sino los tenemos en el intestino, los tenemos en los riñones, los tenemos en el hígado, en el sistema cardiovascular, y esto explica en realidad la enorme cantidad de órganos que el virus puede afectar. Una vez que el virus entra dentro de una célula, se empieza a multiplicar, y aquí ven ustedes esta espléndida fotografía con el virus marcado en colores falsos ya del interior de una célula, en donde se está multiplicando de una manera irrefrenable porque está haciendo uso realmente de la maquinaria molecular de la célula. Una vez que el virus se multiplica, sale, y otra vez siempre con colores falsos. Ven ustedes una célula y fuera de la célula la enorme cantidad de coronavirus que están saliendo de la célula listos para ir a infectar otras células. Bueno, este es un virus que tiene las espículas, que tiene esta forma tan característica, pero en realidad algo muy interesante que hizo de nuevo June Almeida, el apellido por cierto es hispano porque ella casó con un pintor venezolano. El matrimonio no duró mucho, desafortunadamente, pero ella sí continuó con su carrera académica, y ella se dan cuenta que intentó clasificar a los virus en distintos grupos dependiendo de la morfología que tienen. Y en efecto, si uno se fija en los virus, uno descubre que hay virus que infectan a procariontes, las células que carecen de una membrana nuclear, pueden ser arqueas o pueden ser bacterias. Hay virus que infectan a protistas, amibas, diatomeas, ciliados como los parameci, etcétera. Hay virus que infectan a las plantas, virus que infectan a los humanos y a muchos otros animales, y virus que infectan a los hongos. Se dan cuenta que en algunos casos la forma de la cápside es parecida, pero realmente uno intentaría buscar qué tienen en común todos estos virus. Y lo que tienen en común, y esta parte de la charla ya la he repetido en unas pláticas, de manera que por favor no se sorprendan si presento imágenes que son conocidas. En realidad los virus son virus que o tienen DNA, que es esta famosa doble hélice que nosotros vemos donde está en la secuencia de las bases almacenada la información genética. Aquí ven una hebra de color rojo, una hebra de color azul, se forma la doble hélice y se dan cuenta que las bases están apuntando hacia adentro, de manera que el virus o el DNA se vuelve extraordinariamente estable. O pueden tener, en lugar de DNA, pueden tener RNA, y ven ustedes cómo en este caso típicamente el RNA existe como una sola molécula que puede desde luego tener partes complementarias y formar dobles hélices, puede tener
horquillas como las que están viendo aquí, asas es el nombre que también le damos, o bien pueden ser hebras solas, en cuyo caso las moléculas de la secuencia de las bases está expuesta al agua del citoplasma, del medio externo, y esto puede inducir una serie de daños muy severos. ¿Cómo se da la replicación de los ácidos nucleicos? ¿Cómo se da esta división? Bueno, en realidad lo que tenemos es que las bases las podemos dividir en dos grandes grupos, en lo que llamamos las purinas y las pirimidinas. Aquí ven ustedes la adenina, que es una purina, la guanina sería la otra, y ven ustedes cómo en realidad la adenina y el uracilo o la timina en el DNA que son pirimidinas, son complementarias geométricamente a la adenina, y la citosina tiene una forma que le permite acoplarse con la guanina. Y esto es en realidad, donde subyace el secreto precisamente de la replicación de los ácidos nucleicos, porque tenemos un molde que puede ser de DNA o de RNA, llega el nucleótido correspondiente, se acoplan, como ven geométricamente, no tenemos que gastar ni una sola molécula de ATP, no tenemos necesidad de ninguna enzima, se reconocen las bases y se acoplan, y llega a otra siguiente base, otro siguiente nucleótido. Hay una enzima que llamamos polimerasa, que va a polimerizar, que va a formar los enlaces covalentes, fosfodiéster los llamamos, entre las bases, y de esta manera se va creciendo la hebra complementaria. Esto puede inducir una serie de errores, que son lo que todos ustedes saben, conocemos como mutaciones. Aquí, por ejemplo, este molde de adenina, uracilo, guanina, uracilo, citosina, se está replicando, pero hubo un error. En lugar de la guanina, la polimerasa metió una citosina, y esto sería una mutación puntual. Las enzimas, las moléculas que replican los ácidos nucleicos, las llamamos polimerasas. Típicamente las polimerasas, la mayor parte de ellas, tanto de DNA como de RNA, tienen la forma que llamamos de una mano derecha, donde estos motivos, estas secuencias que forman una doble hélice corresponderían al pulgar, estas otras secuencias de aquí corresponderían a los dedos, y la palma de la mano, que está indicada en color verde, es la parte catalítica, es la parte que sabemos es más antigua. Esto es una polimerasa de una célula a la que le hemos quitado una parte que voy a explicar un poco más adelante, una enzima correctora, y cuando una polimerasa carece de esta parte correctora, se dan cuenta que al replicarse comete muchos errores, hay muchas mutaciones. Esto es en realidad uno de los grandes problemas que tienen los virus de RNA, pero es un problema que rara vez vemos en los virus de DNA, o es todavía más raro que ocurra en el caso de las células de animales, de plantas, de bacterias. ¿Por qué hay menos errores? Bueno, porque hay un fenómeno muy sencillo. Ya vimos cómo actúa la polimerasa, ya vimos cómo forma el enlace fosfodiéster, pero se dan ustedes cuenta que en este caso hay una exonucleasa, que es el nombre que le damos, está en color rojo, que está en realidad corrigiendo errores. ¿Cómo corrige los errores? Vamos a ver cómo se da la replicación del DNA en este esquema. Aquí tienen el molde en color verde de DNA que se va a replicar. Ven ustedes como la adenina está frente a la timina, la citosina frente a la guanina, timina frente a adenina, adenina frente a timina, guanina frente a citosina, y aquí hay un error, porque la polimerasa introdujo con este color rojo una base equivocada. Frente a la citosina debería haber la guanina, y aquí se introdujo una mutación, hay una mutación puntual. Cuando esto pasa, la exonucleasa entra en acción, es una enzima editora
corta la base equivocada, esta se va, se coloca la base correcta y entonces la polimerasa puede actuar. Esto es completamente equivalente a lo que ocurre en los teléfonos celulares que todos ustedes tienen o conocen. Si yo, por ejemplo, quiero escribir la palabra casa, de habitación, con la letra K, enseguida hay un programa en el teléfono celular que me corrige. Si quiero escribir beber con B pequeña, con B chica, enseguida me lo corrige el teléfono celular. De manera que tenemos aquí la posibilidad de una corrección que es muy rápida. En los virus de RNA, esta actividad exonucleasa típicamente no existe, solo la vamos a encontrar presente en el caso de los coronavirus, pero como los virus de RNA carecen de esta enzima correctora, lo que hacen es introducen muchos errores. Y si yo hago una distribución, por ejemplo, de las secuencias de los virus de RNA, ven que hay una distribución gaussiana muy amplia, mientras que los virus de DNA que sí corrigen en realidad están circunscritos a una secuencia muy relativa, muy pequeña. Es como si yo tomo un autobús, digamos en Bogotá o en la Ciudad de México, voy a encontrar que las personas tienen distintas estaturas y si la grafico, pues voy a tener una distribución así. Pero si voy, por ejemplo, a un lugar donde el mito de los pigmeos en el África, donde la gente tiene una estatura promedio, se dan cuenta que muy baja, se dan cuenta que van a tener una distribución mucho más estrecha. Bueno, ¿qué pasa ahora con el caso de los virus de DNA y RNA? Bueno, hay muchas maneras de clasificar a los virus, pero una manera de clasificarlos es dependiendo del material nucleico que tengan. Esto fue una idea que se le ocurrió y publicó en 1871 David Baltimore, el científico de menor edad que ha ganado el premio Nobel, y en realidad él dijo, bueno, los virus dividámoslos en virus de RNA y virus de DNA. Si son virus de DNA, pueden ser de una sola hebra o de una doble hebra, de una doble hélice, no hay mayor problema, pero si son virus de RNA pueden tener una hebra positiva, que quiere decir que cuando el virus entra al interior de la célula, esta hebra de RNA rápidamente es traducida por la maquinaria molecular de la célula. Puede tener una hebra negativa que sirve de molde para que se forme una hebra positiva, se separa la hebra positiva y funciona con lo que llamamos un RNA mensajero. Puede haber una doble hélice, estas son típicamente muy pequeñitas, o puede haber los retrovirus, como el virus del SIDA, en donde entra el RNA del virus, sirve de molde, se forma ahora una hebra de DNA, tenemos una doble hélice híbrida con RNA y con DNA, se desbarata, se destruye, se degrada la hebra de RNA, se forma una doble hélice de DNA y esta es la que se inserta en el núcleo de la célula y es cuando decimos que una persona es seropositiva para el virus del SIDA. Pero se dan cuenta aquí lo importante es que hay muchas estrategias replicativas para los virus de RNA y son ciertamente más que las que vemos para el caso del DNA. Hay muchos tipos de virus de RNA. Aquí ven precisamente el caso del virus de la influenza que como todos ustedes saben es una epidemia estacional que nos obliga a vacunarnos, que se transmite por aerosoles, por estornudos, por contacto directo, pero aquí ven también con una estructura en apariencia muy parecida, el virus que causa el COVID-19, el coronavirus, donde pueden ver las proteínas de la espícula que permiten que el virus entre. Y uno de los grandes errores, lo sabemos ahora, que cometieron los gobiernos de Suecia, de Inglaterra y de México, fue creer que el virus
del COVID-19 era equivalente al virus de la influenza y pensaron, por lo tanto, que, bueno, que iba a haber gente que se infectara, que esto iba a generar inmunidad de grupo y que eventualmente se iba a resolver el problema. En realidad son virus muy diferentes. Aquí las diferencias de colores son perfectamente adecuadas porque son virus muy diferentes. Cuando uno tiene influenza, en pocos días, en pocas horas, de hecho, se deja ver la enfermedad. Es un virus para el cual tenemos vacuna, es un virus para el cual tenemos medicamentos, pero el virus, el virus de el COVID-19 es un virus que puede provocar que la persona esté infectada y no se deja ver la infección, sino hasta pasados varios días. Es un virus para el cual, como saben, no tenemos vacuna. Es un virus que puede provocar enfermedades gravísimas que llevan a la muerte muy rápidamente. Entonces, son en realidad virus de naturaleza muy diferente, aunque tengan en común, como ya he dicho, que ambos son de RNA y se transmiten de la misma manera. Si trato de ver el interior precisamente del virus responsable del SARS-CoV-2, lo que veo es otra vez las proteínas espiculares, las proteínas que permiten que el virus ingrese al interior de la célula. Ven aquí la membrana que el virus toma en realidad de las células que infecta. Adentro está la nucleocápside, la vamos a ver enseguida con un poco más de detalle. Y aquí ven marcado en color rosa una molécula larguísima de RNA, que es la molécula que representa el genoma del virus como tal. Cuando uno se fija en una situación muy idealizada, como la que ven aquí, ven de nueva cuenta las proteínas espiculares, ven otras proteínas de la membrana, ven la membrana, la doble membrana de lípidos y fosfolípidos, y ven aquí la molécula de RNA donde tenemos la información genética del virus. Esta es una imagen idealizada porque en realidad el virus está extraordinariamente empaquetado. Lo que está marcado aquí de color gris, que tiene este aspecto como casi fuera como la medusa de Caravaggio, en realidad es la nucleocápside que está envolviendo al RNA. Aquí en parte del RNA de color naranja, y el virus está extraordinariamente empaquetado porque, claro, se debe compactar muchísima información, muchísima material en una estructura de dimensiones muy pequeñas, que eventualmente cuando entran en contacto con las células pues las van a infectar. Ahora, estos virus en realidad evolucionan muy lentamente. En promedio uno puede decir que los virus de RNA evolucionan 1.000.000 de veces más rápidamente que los virus de doble hélice de DNA, pero los coronavirus en general, los coronavirus como el que ahora está causando la pandemia, mutan en promedio de 8 a 10 veces más lentamente que otros virus de RNA. Y la pregunta es ¿por qué? Y molecularmente ya sabemos por qué. Aquí ven ustedes un dibujo con muchas estructuras que representan distintas proteínas de los coronavirus, y aquí ven de color gris el genoma de RNA del virus que provoca el SARS, que es un primo hermano de el que está provocando el SARS-CoV-2. Aquí ven ustedes en el interior de esta maraña de proteínas, ven parte del RNA que se está replicando. En color verde intenso, verde más suave, en color naranja ven parte de las proteínas que el virus necesita tener en el replisoma, es el nombre que le damos a este complejo que replica el virus. En color rojo está la polimerasa, que ya vimos que tiene forma de mano derecha, y ven aquí en color azul intenso precisamente la exonucleasa. La exonucleasa que corrige los errores y los corrige, como ya mencioné, igual que el teléfono portátil, el teléfono celular.
Ahora, la presencia de la exonucleasa en coronavirus permitió que el genoma sean enormes. Típicamente los virus de RNA tienen genomas de entre 5.000 y 12.000 ribonucleótidos subunidades. Los coronavirus tienen genomas de 30.000 subunidades, tienen un genoma muy grande. Si tienen un genoma muy grande es equivalente a tener un USB, una memoria portátil que van a ser con mayor capacidad mientras más grande, mientras más caro sea, más nos cueste. Y uno puede decir que el genoma más grande implica una expresión más compleja de su contenido genético, tiene más información, está almacenando más cosas. Y también algo que es muy importante decir es que los coronavirus son más estables genéticamente, lo que implica que no van a variar tanto de paciente a paciente, ni año con año, por una parte, y que difícilmente vamos a ver resistencia de los virus en tiempos muy cortos. Ahora, esta estabilidad tiene consecuencias médicas. Todos ustedes saben, espero que nadie tenga una persona cercana que lo haya padecido, pero sabemos que hay pacientes que se infectan por COVID-19 y muy rápidamente se recuperan. Es posible que varios de ustedes, de los jóvenes, de las jovencitas, hayan estado infectadas y ni siquiera se percataron de ello, pero hay gente que tiene que guardar unos días de reposo en su casa por fiebre, por dolores de cabeza, por diarreas, pero hay gente que va al hospital y fallece en condiciones muy terribles. Y lo que quisiéramos saber es por qué hay este desarrollo tan severo de la enfermedad en algunos casos. Una posibilidad es que dependa de la cantidad de virus con lo que la gente se infectó, que dependa de las cargas virales, donde depender de las cargas virales significa que, por ejemplo, el personal de salud, enfermeros, médicas, etcétera, que estén en el hospital, están expuestos a una enorme cantidad de virus y por lo tanto estas cargas virales pueden afectarlos más severamente. Otra diferencia es en la edad. Cualquier persona, sabemos que un bebé se puede infectar por el coronavirus, pero en general las personas de la tercera o cuarta edad son quienes más van a sufrir los problemas severos de la infección. Hay gente de 95 años que sobrevive perfectamente bien la infección, venturosamente, pero en general las personas que con mayor gravedad se enferman son los de la tercera edad. Tiene que ver con el sexo. Ahora nos damos cuenta que quienes se enferman con mayor severidad somos los hombres más que las mujeres, y la razón puede ser una mezcla de razones culturales y razones biológicas. De razones culturales porque las mujeres en general prestan más atención a las consultas médicas. Todos ustedes saben que las mujeres a partir de los 35 años, de los 30 años, empiezan a prestar con mucha atención las instrucciones del examen del seno para evitar el cáncer de seno, mientras que, por ejemplo, los hombres rara vez atendemos a la idea de ir a que nos hagan el examen de la próstata, porque hay aquí básicamente prejuicios. Las mujeres fuman menos que los hombres y claro, un aparato respiratorio sano pues es menos propenso a ser dañado por el coronavirus o por cualquier infección. Hay diferencias como que las mujeres se lavan las manos con mayor frecuencia al preparar la comida, al estar cambiando a los bebés, etcétera. Los hombres lo hacemos mucho menos y estas son razones de tipo cultural, pero también hay razones biológicas. Ustedes saben que los hombres en términos cromosómicos somos XY, tenemos una copia del cromosoma X, mientras que las mujeres son XX, tienen 2 cromosomas X. Y ahora sabemos que en los cromosomas X están codificados algunos de las secuencias que regulan
el sistema inmunológico. En el cromosoma X sabemos que está codificado el receptor TLR7 que detecta pedazos de RNA en la sangre y finalmente, pues eso es equivalente a un virus de RNA y nosotros tenemos un solo receptor, pero las mujeres tienen dos. Esto nos plantea, por ser las mujeres XX y los hombres XY, la revisión cuidadosa de la idea tradicional que un cromosoma X está silenciado en las mujeres. Claramente esto no es así. Y desde luego el estado de salud. Los fumadores, los que tienen gordura, sobrepeso mórbido, los diabéticos, etcétera, somos más propensos los diabéticos, por ejemplo, a desarrollar la forma severa del COVID-19. Y hay un resultado que ya se había sugerido y hoy apareció un artículo, aunque todavía no se los puedo relatar en detalle, que sugiere que las personas que tenemos tipo de sangre A somos ligeramente más susceptibles a desarrollar la enfermedad en su forma severa, lo que implicaría que hay susceptibilidad genética, porque ustedes saben que los tipos sanguíneos están determinados genéticamente. Y otras diferencias genéticas en la susceptibilidad puede ser variabilidad en la sensibilidad de los receptores AC2. ¿Por qué decimos esto? Porque sabemos en el caso, por ejemplo, del SIDA, que hay personas que tienen un receptor mutante, está perfectamente claro eso, y que los virus del SIDA no pueden penetrar al interior de las células, de manera que es perfectamente posible que lo mismo esté pasando en el caso de los coronavirus. Y por último, está lo que se ha propuesto, que preocupa mucho a la gente, que haya variabilidad en las cepas del virus, que haya virus más agresivos que otros o virus que por el contrario sean menos dañinos. Todos los estudios que tenemos, todos los análisis que existen, lo que demuestran es que no hay una variabilidad en los linajes del virus que podamos atribuir o que podamos utilizar para explicar las diferencias en la enfermedad. Ahora, de repente nos llegan este tipo de pandemias y ustedes se preguntarían qué fue lo que pasó, por qué no lo pudimos predecir. Bueno, no es posible predecir la aparición de nuevos virus porque la evolución biológica es un proceso multifactorial, es decir, se van a producir mutaciones y qué mutaciones se van a fijar es algo que nunca podemos predecir, que no sabemos. Entonces, no podemos predecir las mutaciones que se fijan en una población. Y esto es cierto tanto para un cultivo de maíz, para una población humana o para una población de virus. Lo que sí es muy fácil anticipar es que eventualmente van a surgir mutantes resistentes a los antivirales y esto va a ser cierto también desde luego para el caso del coronavirus. Y como ha insistido Edward Holmes, que su apellido le estoy marcando ahora, lo que es fácil predecir son los procesos ecológicos que pueden facilitar epidemias futuras. Por ejemplo, si tengo un cambio climático que provoca que ahora cambie la temperatura, cambie la humedad y se empieza a desarrollar más poblaciones de mosquitos, pues evidentemente que tendré que tener cuidado de no modificar un ambiente como tal. En realidad, los epidemiólogos, los médicos, los virólogos, los que trabajamos con RNA, llevábamos mucho tiempo diciendo va a haber más pandemias, va a haber más epidemias de virus de RNA. ¿Por qué lo decíamos? Porque si ustedes se fijan, en los últimos 25 o 30 años hemos tenido la epidemia de la influenza de H1N1 en el 2009, que fue una forma muy agresiva del virus que no conocíamos. Tuvimos el SARS, el primo hermano del SARS-CoV-2, tuvimos la influenza aviar, han oído hablar del Zika, del virus del SIDA, del virus del oeste del Nilo, del virus del ébola y del SARS-CoV-2. Lo que tienen en común es que todos ellos son virus de RNA. Por lo tanto, era muy fácil predecir que tarde o temprano
y vamos a tener y vamos a enfrentar este tipo de problemas. Es una realidad. Ahora, ¿por qué se dan estas infecciones? ¿Por qué estas infecciones se transforman en una pandemia, en una epidemia? Bueno, la sociedad humana ha crecido enormemente. Tenemos, por ejemplo, aviones que provocan que ahora un virus pueda viajar en cuestión de horas de un continente a otro sin ningún problema. Tenemos, por ejemplo, tráfico de especies silvestres. A la gente le parece muy gracioso tener como mascotas animales de la selva, y el problema es que cuando tenemos contacto con animales silvestres, tenemos contacto también con sus patógenos, con sus parásitos. Hay ciudades que han crecido mucho, por ejemplo, Santa Fe, Nuevo México, en Estados Unidos, y al crecer lo que ocurre es que se invaden otras áreas. Allí lo que ocurrió fue que en una llanura se hicieron toda una sucesión de condominios de lujo, pero en esa planicie había muchos roedores, muchos ratones que tenían hantavirus. Los hantavirus de repente empezaron, bueno, los ratones empezaron a entrar a las casas, a los condominios de lujo que se habían construido, y los ratones, cuando defecan, tienen una enorme cantidad de hantavirus en las heces fecales que rápidamente pueden ser respirados por los humanos, y el resultado es el problema de una epidemia nueva. Depredamos, por ejemplo, el Amazonas, las selvas del oeste, del sureste asiático, del África. Esto nos hace entrar en contacto con organismos silvestres, y otra vez pues esto provoca que entremos en contacto con una serie de patógenos. Esto es cierto que nosotros invadimos espacios de animales silvestres, pero lo que también es cierto es que hay muchas especies de animales silvestres que se han adaptado a los espacios urbanos, y un ejemplo clarísimo son los pichones, las palomas. Si ustedes se fijan en cualquier ciudad, los pichones, las palomas son una plaga terrible, porque con el excremento dañan los monumentos arquitectónicos, dañan las estatuas, dañan casas y demás, pero también están liberando una enorme cantidad de patógenos. Entramos en contacto, por ejemplo, con los patógenos de estos virus. Y eso que ocurre con los pichones también pasa con los murciélagos. Miren, esto que estoy señalando ahora es el escudo heráldico de la ciudad de Valencia, y tiene, por ejemplo, un murciélago en el escudo heráldico. Y todos estos son escudos heráldicos de poblados de Cataluña, en España, y ven aquí un murciélago, varios murciélagos, un murciélago, otro murciélago. ¿Por qué? Porque en cuanto nosotros construimos una torre, en cuanto tenemos una iglesia con un campanario, en cuanto tenemos una casa con buhardillas, en cuanto tenemos un puente, pues estamos dando medios ambientes adecuados para que los murciélagos se adapten a estos sitios. No necesitamos ir a invadir los sitios donde están los murciélagos, porque los murciélagos van a llegar también a los sitios donde, junto con los roedores, a los sitios donde habitamos. De hecho, en el caso español, si ustedes se fijan, el ron Bacardí, que es muy popular en todo el mundo, tiene un murciélago como símbolo, porque la familia Bacardí viene de Sitges, una ciudad catalana donde hay muchísimos murciélagos, y el equipo de fútbol de la ciudad de Valencia también tiene un murciélago, porque otra vez son animales muy abundantes. De hecho, ahora que con la cuarentena la gente se ha recluido en sus casas, lo que vemos es como en algunos sitios hay zorras que llegan a las ciudades. En el norte de México, en algunos poblados, se han fotografiado osos que entran, han bajado de la sierra. Tenemos coyotes, tenemos mapaches, ya hablé de los murciélagos, pero un caso que yo encuentro absolutamente fascinante es el de los pichones y el de los cuervos, sobre todo los cuervos, que son animales inteligentísimos, extraordinariamente inteligentes.
y ya sabemos que han modificado sus hábitos reproductivos, su canto, etcétera, en la medida que ahora están invadiendo ciudades. De manera que lo que vemos aquí es la adaptación precisamente a estos ambientes. Es decir, no solo las sociedades están afectando el medio ambiente, sino también tenemos una constante adaptación de especies animales a los grupos humanos. Hay dos ejemplos muy concretos que son el ganado bovino, las vacas originalmente eran una especie silvestre, y el otro caso son los perros. Los perros probablemente empezaron a seguir a la especie humana, los grupos humanos, para ver qué sobras se quedaban. Empezamos a descubrir que los perros se podían comer rápidamente y evidentemente de ahí pasamos a una situación en donde ahora hay una relación de simbiosis entre los perros, alguna vez animales silvestres y ahora animales domesticados. Últimamente se ha desarrollado mucho el mito de que se ha promovido muchísimo, sobre todo la izquierda latinoamericana lo ha promovido muchísimo diciendo que uno puede ir a las formas tradicionales de cultivo que son menos agresivas para el ambiente, que esto provocaría menos contacto con las especies nativas, que dañaría menos el medio y por lo tanto menos a los humanos. Pero aquí hay algo de mito, porque miren, estas son fotografías que bajé de la red, desafortunadamente no aparece la referencia, pero aquí ven ustedes lo que parece ser una casa en un pueblo en Tailandia, en realidad es la entrada a una cueva que el pueblo ha ya modificado totalmente, y a este caballero que ven saliendo del interior de la cueva, lo ven cargando un costal lleno de guano de murciélagos, porque desde hace muchos siglos la gente que vive allí sabe que el guano es un fertilizante extraordinario para formas de cultivo tradicional, y desde hace muchos siglos la gente tiene una práctica tradicional de ir a recoger el guano para usarlo, de manera que se dan cuenta que aquí el problema en realidad es cómo entramos en contacto con las especies silvestres y con sus desechos. No mitifiquemos tanto lo tradicional. Un ejemplo claro, pues, que resumiría esta situación es lo que vemos en este esquema. Los coronavirus son muy abundantes, extraordinariamente abundantes en murciélagos y en roedores. De los murciélagos pasaron a las civetas, de las civetas pasaron a los humanos, hay otros que pasaron a los cerdos, que tenemos en hatos que nosotros criamos, hay coronavirus que infectaron indirectamente camellos, nos montamos en camellos sobre todo en el Medio Oriente. En algunos casos hay otras infecciones cuyo origen detallado no conocemos, pero que obviamente pasaron no directamente los murciélagos, sino a través de otras especies. En el caso de los roedores, por ejemplo, los roedores infectaron vacas, y las vacas, estamos casi completamente seguros, provocaron una pandemia de coronavirus en 1890 en Inglaterra. De manera que aquí ven ustedes los nombres de distintos virus, virus que en realidad pues están afectando a los humanos sin grandes problemas, como el NL63, el OC43 y otros que, como el SARS-CoV-2, que están causando unos problemas absolutamente pavorosos. En el caso particular de el SARS, la pandemia que se dio hace unos 15 años más o menos, claramente sabemos que pasó el coronavirus de un murciélago a una civeta. La civeta se consume o se consumía como un alimento tradicional, y de aquí pasó a los humanos. El MERS, que es una pandemia muy agresiva, con una mortandad de un 30%, también el resultado de una infección por coronavirus que brincó de los murciélagos a los camellos y de los camellos a humanos. Y finalmente el SARS-CoV-2 también viene de un murciélago. Creemos, cada vez hay mayor certeza
de que ocurrió un proceso de recombinación en los pangolines y de los pangolines brincó a los humanos. Pero ustedes se preguntarían por qué los murciélagos, si son este reservorio tan extraordinario, el último cálculo de hace un par de semanas indica cerca de 600 distintos tipos de coronavirus en los murciélagos. ¿Por qué los murciélagos no se mueren en tal cantidad? Bueno, hay muchos que deben morir, pero no lo sabemos, pero en realidad los murciélagos tienen distintos mecanismos inmunológicos que los protegen. Producen más interferón, la temperatura elevada produce especies reactivas de oxígeno, etcétera. Pero a mí el que me llama mucho la atención es el mecanismo de las teerinas, llaman en inglés, en español teterinas en inglés, que está conocido para otros virus. Este es un esquema de hace 12 años más o menos, en donde pueden ver el virus del SIDA que está saliendo de una célula infectada. Aquí ven la membrana, el virus expresó las proteínas, está con la nucleocápside, está saliendo el virus, está gemando, el virus sale, pero cuando va saliendo, estas proteínas que he mencionado, las teerinas o teterinas en inglés, se pegan a la membrana de la membrana del virus del SIDA, se pegan a la membrana de la célula y no la dejan que se vaya, literalmente la tienen anclada. El virus se vuelve a pegar otra vez a la membrana y entonces la célula lo que hace es forma simplemente una vesícula, lo encierra, entra y se lo come, porque lo que no mata engorda, como decimos en México. Yo creo que lo mismo han de decir en Colombia. Bueno, las teterinas, se han descubierto 6 clases de teerinas o teterinas distintas en los murciélagos, están muy, muy conservadas. Eso quiere decir que hay una presión evolutiva muy importante sobre ellas. Y esto es lo que nos explica que los pangolines, los murciélagos, hayan sobrevivido durante tanto tiempo a esta coexistencia con los virus. Cuando el virus brinca a un hospedero nuevo como a los humanos, uno puede reconstruir en este árbol genealógico familiar, puede reconstruir las relaciones y no tenemos dudas de que esto es como pasó el virus a los humanos, aunque aquí no sabemos bien a bien cuándo fue, si hubo otros animales intermediarios, etcétera. Bueno, cada ramita que ven en este árbol genealógico corresponde a una muestra, a un linaje de el SARS-CoV-2, ven cómo se ha seguido diversificando, de igual manera que en una familia donde haya hijos y primos van a tener un parecido, pero no necesariamente van a ser idénticos, se van diferenciando. Pero la buena noticia que les puedo dar es que absolutamente ninguna de estos linajes, ninguna de estas variantes del virus es una variante más agresiva, más dañina contra los humanos. Esa es una buena señal, porque significa que si encontramos una vacuna o un antiviral contra alguno de estas variantes, rápidamente se van a poder extender a todas las personas enfermas o desarrollar una vacuna, que estamos lejos de tenerla. Paralelamente a esta diversificación de los linajes virales, como todos ustedes saben, lo que tenemos es en realidad una distribución prácticamente universal de la pandemia. El único continente donde no hay infección hasta el momento es en la Antártida, pero se dan ustedes cuenta que no hay sitio en el planeta en realidad donde no veamos infecciones. Si aquí nos aparecen menos cantidades como en el África, en el Amazonas, en Siberia, es sencillamente porque tenemos un subregistro o porque no hay pobladores como en el norte de Groenlandia. Pero el virus ya tiene una distribución universal. ¿Nos debemos desesperar? Yo creo que no. Debemos tratar de aislar al virus, tenemos que tratar de
evitar que el encierro, por ejemplo, siga afectando a mujeres y niñas porque tenemos una violencia de género aterradora. Tenemos que desarrollar mecanismos para mejorar la educación a distancia. Tenemos que proteger a las personas más débiles social y económicamente, los indígenas, los inmigrantes, etcétera, porque son un problema muy, muy severo. Y aunque uno pierda a ratos la esperanza, aunque uno se desespere, déjenme terminar mostrándoles dos cosas. Una carta de Nelson Mandela, que estuvo en prisión 27 años y nunca se desesperó, y dijo: lo que importa no es tanto la discapacidad o el problema que uno padece, sino la actitud que se tiene hacia ello. El hombre que dice: conquistaré esta enfermedad y viviré una vida feliz, ya está a medio camino de la victoria. No olvides jamás, le escribió a su esposa, que la esperanza es un arma poderosa incluso cuando todo lo demás está perdido. Y yo creo que debemos atender a la lección que está implícita en estos párrafos que he tomado de los escritos de Mandela. Y ya para concluir, les quisiera llamar la atención sobre esta página que han organizado los estudiantes de mi laboratorio. Es de acceso libre, desde luego, y aquí tenemos información, actividades para niños. Hay una parte para niños que se llama El Rincón de Teodulito Papageno. Tenemos información para estudiantes de bachillerato, de licenciatura. Tenemos instrucciones espléndidas de cómo ponerse una máscara, qué medidas higiénicas hay que tomar. Tenemos, por ejemplo, esquemas de la replicación y la estructura de los virus que son maravillosos. Así que si las visitan ustedes, yo creo que van a encontrar ahí información de utilidad. Y pues eso es esencialmente lo que les quería decir. Muchísimas gracias, doctor. Permíteme un momento. Entonces, gracias por ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí. Muchísimas gracias, doctor Antonio, por su intervención. No sé, Angie, si abrimos la sesión de preguntas entonces. Sí, en este momento iniciaríamos con la sesión de preguntas. Sin embargo, estamos esperando en el Facebook Live que nuestros asistentes, por favor, inicien con las preguntas. A partir de ese momento podríamos iniciar con la ronda de preguntas. No sé si mientras tanto alguien del auditorio, de los que estamos acá en el Zoom, tendría preguntas. Bueno, Diego Esquivel nos pregunta, ¿el coronavirus evoluciona hacia una forma menos agresiva? No, no lo hemos detectado. Sabemos que eso ha ocurrido con algunos virus, pero no es una regla general. En realidad, la esperanza descansa más bien en tener terapias que carecemos de ellas y vacunas que carecemos de ellas para poder controlar la pandemia. Surge una nueva pregunta. ¿Cuál es su postura frente al medicamento desarrollado por Rusia? ¿Cuál medicamento? Porque están intentando mucho. Están intentando una vacuna, pero como en otros países, pero que yo sepa no hay ningún medicamento en especial que hayan publicitado como un medicamento ruso. En este caso, doctor, nos han comentado que la cloroquina y la hidrocloroquina se utiliza como un medicamento alternativo. A partir de los estudios que en este momento se han desarrollado, ¿usted cree que serviría como parte del tratamiento? En realidad, los médicos han sido muy escépticos al respecto porque parece que nunca hubo los controles adecuados. Y que yo sepa, se ha suspendido ese tipo de tratamiento en muchos países, en muchos hospitales. Lo que también les puedo decir es que desafortunadamente el endorsamiento que le dio el presidente Trump
sin ninguna base científica a la cloroquina, la hidroxicloroquina, etcétera, provocó que hubiera compras masivas del medicamento que sí funciona para pacientes con enfermedades como el lupus y otras enfermedades autoinmunes, y se les afectó tremendamente, ¿no? Surge una pregunta. ¿Es frecuente que una persona que ha sufrido COVID-19 vuelve a enfrentar esta enfermedad? En este caso, por ejemplo, una persona que logra superar la enfermedad puede volver a presentar este padecimiento. El profesor, ¿qué podría decirnos al respecto? No, al principio había muchas dudas porque las pruebas que se tenían eran menos específicas. Ahora está claro que las personas que se infectan, sobre todo los que tienen la forma media o agresiva del padecimiento, no se vuelven a infectar, desarrollan anticuerpos, desarrollan inmunidad. El problema es que no es una inmunidad permanente. Históricamente no conocemos ningún caso de no conocemos ningún caso de una inmunidad que dure más de unos cuantos meses o unos pocos años. Nos preguntan, ¿qué tanto apoyo pueden recibir los científicos que pertenecen a países como México, Colombia y que están catalogados como del tercer mundo en relación al proceso de investigación del primer mundo? ¿Será que esto nos puede llegar a afectar en un momento dado para el desarrollo de algún tipo de respuesta o vacuna? Bueno, es un problema muy severo. Por ejemplo, países que hacen una enorme inversión en la ciencia como Alemania lograron muy rápidamente abatir el número de pacientes. Lo mismo ocurrió en Austria. En Francia cometieron una serie de errores estratégicos al planear la respuesta al virus, pero son estos países en donde la comunidad científica recibe apoyo económico, apoyo social y apoyo político, que son también tan importantes en estos casos, los que están en la punta de lanza de la investigación con respecto al coronavirus y con respecto al tratamiento. En países latinoamericanos, con excepción de lo que ocurría, por ejemplo, en Argentina, en Chile, en Uruguay, antes de las dictaduras militares, que dañaron espantosamente el aparato científico, el número de investigadores ha ido creciendo y ciertamente se diversifican y permiten tener un apoyo a la sociedad para enfrentar el problema. Aún así, yo creo que uno no debe cejar y tiene que insistir en que tiene que haber mayor apoyo, no solo para desarrollar investigación, sino también para desarrollar divulgación. La difusión de la ciencia ha probado ser un elemento esencial en el desarrollo de las técnicas para evitar que la gente cometa errores de manera individual o colectiva. Surge una pregunta. Si el COVID-19 es uno de los del grupo del SARS, ¿por qué este llega a un momento de generar confinamiento y prácticamente caos a nivel mundial? Bueno, porque el SARS, la enfermedad se contuvo muy rápidamente, también por medidas sociales, mientras que en el COVID-19 lo que tenemos es un agente infeccioso que se multiplica más rápidamente y que tarda en mostrar los síntomas, en mostrar los síntomas. Entonces, claro que esto provocó que la gente no se diera cuenta de cómo se estaba expandiendo la enfermedad con rapidez, ¿no? Al principio. Eh, bueno, desde el conocimiento que tiene el profe y el doctor en este aspecto, se ha mencionado que el problema de COVID-19 en ese momento no es solamente una afectación a nivel respiratorio pulmonar, sino que además genera unas complicaciones a nivel circulatorio en la sangre. ¿Por qué en este caso se están viendo estos cambios y si puede llegar a ser cierto
que el tratamiento que se da a nivel respiratorio puede llegar a contener la situación, teniendo en cuenta las nuevas, digamos, los hallazgos que se han dado en este momento en otras afectaciones a nivel del cuerpo y circulatorio del ser humano. Bueno, al principio pensábamos que era una enfermedad que solo afectaba al aparato respiratorio, pero empezaron a ver una serie de síntomas los médicos en donde se vio que había personas que resultaban tremendamente afectadas a nivel circulatorio, se formaban coágulos, ahora sabemos que está relacionado con una respuesta inmune brutal en donde el cuerpo termina atacándose a sí mismo y estos coágulos pueden provocar de hecho que la gente sufra, los pacientes sufran embolias. Hace unos 10 días, algo así, una revista científica dijo, bueno, el COVID-19 es un padecimiento que afecta desde el cerebro hasta la punta de los pies por el sistema circulatorio, donde en los vasos sanguíneos tenemos receptores AC2, ¿no? En relación a la respuesta que nos acaba de dar, doctor, surge una pregunta y es los daños a largo plazo, es decir, una persona puede generar, en este caso la enfermedad, digamos, si su afectación se dio a nivel respiratorio, a largo plazo puede existir algún tipo de recuperación a nivel de este tejido o definitivamente ya, digamos, el daño es irreversible. No lo sabemos, no lo sabemos porque piensen que apenas llevamos 6 meses del padecimiento. He leído algunos artículos, o he visto algunos artículos que no podría comentar porque no soy médico, en donde, por ejemplo, se habla de cómo hay gente que deja los hospitales vivos, pero con daño pulmonar, daño en fibrosis. Para lo cual creo que existen, al menos para algunos tipos de fibrosis, algunos tratamientos, pero en realidad no sabemos, hay dos aspectos que no sabemos. Uno, si hay consecuencias a largo plazo, a muy largo plazo, digamos 1 año, 5 años, qué sé yo, por una parte, y por otra parte, las personas que hayan estado embarazadas o que las mujeres que estén embarazadas durante y que hayan estado infectadas. Los primeros 3 meses del embarazo son muy críticos y no sabemos ahí qué puede estar pasando. Profe, una pregunta que nos surge acá y está relacionada con el origen genético del COVID-19. En este caso, eh, ¿puede existir algún tipo de variación o mutaciones como se han venido dando en otros tipos de virus? Bueno, sí, mutaciones hay. El virus muta más o menos 2 veces por mes. El árbol que les presenté en la antepenúltima imagen correspondía precisamente a eso, pero hasta ahora no hemos descubierto una mutación que sea más agresiva ni una que sea que haga el virus menos agresivo. En este momento, la sesión de preguntas creo que ya la podemos dar por terminada. No sé si alguna persona que se encuentre en el chat quisiera realizar la última consulta para remitirla al doctor Antonio. Ingrid, Ingrid, no sé si tú revisaste las preguntas de Facebook. Sí, solamente tendríamos 2 preguntas en Facebook y las demás las hemos remitido a través de Zoom. Pero ya se transmitieron al profe. Creo que con esta pregunta podemos dar por terminada la sesión de preguntas y está relacionada con 2 intervenciones en relación a la situación de la vacuna. ¿Será que en algún caso puede existir una vacuna y si estas pueden generar o, digamos, resultarían efectivas para este tipo de coronavirus, pero
en el tiempo podrían ayudar o facilitar la posibilidad frente a otros que puedan llegar a mutar? Bueno, una vacuna es una presión de selección en contra de los virus, pero en general ese es un problema menor. En realidad la vacuna lo que ayuda es a incrementar la importancia de la inmunidad de rebaño y tendremos que mantener una vigilancia epidemiológica constante y hacernos a la idea de que el virus ya se va a quedar entre nosotros, de la población humana, de una forma u otra. Es decir, funciona más como un elemento de contención. Absolutamente. En este caso, profe, ¿cuáles serían entonces los beneficios biológicos de los virus en los ecosistemas? Bueno, los virus, cuando alguien tiene gripa, por ejemplo, libera una enorme cantidad de secreciones, lo que llamamos el moco, y si uno examina el contenido de microorganismos, lo que uno va a ver es una enorme cantidad de bacterias y una enorme cantidad de virus. Los virus están destruyendo las bacterias que están allí y al hacerlo, pues están evitando que las infecciones bacterianas crezcan. Entonces, eso sería un ejemplo concreto. Hay una enorme cantidad de virus que juegan papeles ecológicos importantes al regular poblaciones y en realidad no podemos explicar la diversidad pasada y presente de los seres vivos sin tomar en cuenta la presencia de los virus, pero es algo de lo que apenas nos estamos dando cuenta. En este caso, profe, una de las preguntas que surge es a partir de los alimentos. ¿Qué función tienen o qué tipo de alimentos pueden permitir o subir la carga del interferón en el sistema? ¿Sirven para algo? No decir porque no sé nada de la biología del interferón, pero lo que sí les puedo decir es que hay muchos mitos sobre que una alimentación con vegetariana o con alimentos verdes, etcétera, ayuda. No, lo que se necesita es una alimentación balanceada. Lo que necesitamos son sociedades donde todo el mundo tenga acceso a la alimentación, y lo que tenemos que tener mucho cuidado es con la enorme cantidad de supercherías que hay al respecto. Por ejemplo, tomen mucha vitamina C y con esto evitan las gripas. Si toman mucha vitamina C, van a orinar el exceso de la vitamina C, punto. A donde están enriqueciendo es en el caño, en el drenaje, la cantidad de vitamina C, porque el exceso simplemente lo expulsamos del organismo y ya. En este caso, una de las preguntas que surge también a partir de la alimentación es, bueno, ¿qué tipo de alimentos podrían funcionar para contrarrestar un poco esta situación? Ninguno en especial. Tengan una alimentación balanceada, es justo lo que acabo de decir. Olvídense de esta cosa naturista de que alimentos orgánicos tengan una alimentación sana, y en Latinoamérica tenemos una diversidad de plantas, de verduras, de frutas, etcétera, que hacen que podamos alimentarnos bien. Hay que comer carne en las proporciones adecuadas. Si la gente es vegetariana, bueno, pues entonces que busque la ayuda de un especialista en nutriología para que no le falten aminoácidos, pero olvídense de ese mito de que con plantas verdes o con verduras crudas, etcétera. No, eso no va a servir. Lo que sirve es el aislamiento social, la higiene y eventualmente vacunas y terapias. En relación a un factor que nos convoca en este momento y está relacionado con la formación, con la pedagogía, ¿puede usted ver viable que en algún momento nos podamos volver a reunir en las instituciones educativas, o cómo podríamos volver a ese fenómeno de socialización a nivel pedagógico? Bueno, primero lo que hay que tener presente es que en algunos países
se está levantando la cuarentena de manera parcial, pero incluso en países como Alemania, donde controlaron bien la pandemia, están encontrando que hay brotes nuevos que están apareciendo. Entonces hay que tener cuidado claramente al respecto. Hay muchas universidades, Harvard, Stanford, Cambridge, que están pensando que será hasta el año próximo cuando nosotros podamos volver a las clases presenciales. Entonces yo creo que mientras hay que buscar la manera en que todo el mundo tenga acceso a una buena educación a distancia, evitar los contagios y no perder la esperanza de que se desarrollen terapias y vacunas que logren controlar el problema. Los tengo que dejar en 5 minutos. Bueno, en este caso, muchísimas gracias, profe, por toda su participación, por responder nuestras preguntas y por hacer parte en este momento de la charla que hemos programado. No sé si quisieran cerrar en este momento, Ingrid, con alguna observación. ¿Se puede escuchar lo que estoy hablando, Ingrid? Sí, sí, profe, hasta ahora ya podemos escucharlo. Ah, bueno, gracias. Pues yo en particular le quiero agradecer al profesor Antonio Lascano. Soy Gloria Escobar, mucho gusto. Yo le escribí al correo. Le quiero agradecer su disposición para esta charla, pues pienso que es un honor que podamos compartir con un científico, como usted bien lo decía. Es muy importante la divulgación científica. Nosotros en la escuela hemos trabajado muy alrededor de la apropiación social del conocimiento, que podamos conocer lo que se hace en estos niveles, pero además también tener el honor de que un investigador latinoamericano de la talla suya pueda brindarnos un poco de su tiempo para poder conocer sobre lo que estamos viviendo hoy en día. Entonces, por eso y muchas otras cosas más que yo creo que aprendimos con esta charla. Gracias por su tiempo, profesor, muy amable. Encantado, cuídense mucho y fue un placer de verdad. Que estén muy bien. Muchas gracias. Hasta luego, buena tarde. Muchísimas gracias, profesor. Encantado, saludos. Entonces creo que terminamos la transmisión por Facebook.